Una mujer fue atada a una roca bajo el sol por el hombre que juró protegerla, mientras su hijo buscaba ayuda solo en el desierto. Clay Trenton, respetado en el pueblo, escondía una crueldad que todos temían enfrentar. Pero un viudo solitario, Bobby, escuchó la súplica del niño y decidió hacer lo que nadie más se atrevía. Y solo escuchen cómo esta historia cambió 3 destinos y por qué la justicia, al fin, se alzó más fuerte que el silencio. Bajo un sol que parecía haber secado hasta el alma del mundo, Bobby caminaba con pasos lentos, arrastrando su sombra por la llanura resquebrajada. Era un hombre curtido por la pérdida, de mirada baja y voz apagada. Desde que la muerte se llevó a su esposa 3 inviernos atrás, hablaba poco, reía menos y evitaba las miradas ajenas. Ese día solo buscaba una sombra donde detenerse, cuando el destino lo obligó a mirar de frente. Un murmullo lo detuvo, no fue grito ni llanto, fue un susurro tímido, casi vencido. «Señor», repitió una vocecita desde los matorrales, «mi mamá está atada a una roca bajo el sol, por favor ayúdela». Bobby parpadeó, aturdido. Pensó que era un eco del calor, una ilusión nacida del cansancio. Pero cuando avanzó, vio al niño. Apenas 7 años, delgado como junco, con la piel tostada y los pies cubiertos de polvo y espinas. Tenía los ojos muy abiertos, como si llevara demasiado tiempo viendo cosas que nadie de su edad debería ver. «¿Qué dijiste, hijo?» El niño no respondió, solo giró y echó a correr entre los arbustos resecos. Bobby dudó un segundo, luego lo siguió. No tenía idea de lo que encontraría, pero algo en el tono de esa voz, la urgencia sin gritos, la verdad desnuda, lo empujó hacia adelante como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no entendía. Tardaron unos minutos, y bastó un solo paso más para que Bobby lo viera. Allí, en medio del claro, una mujer estaba amarrada a una roca con alambre oxidado que le cortaba las muñecas. Su vestido colgaba en jirones, su piel, expuesta al sol como cuero agrietado, ardía bajo un cielo que no conocía misericordia. No gritaba, ni se movía. Solo respiraba con dificultad, como si cada aliento costaba más que el anterior. Tenía los labios partidos, resecos, los ojos entrecerrados y la dignidad aún prendida en el rostro. Bobby dio un paso, otro, luego sacó su cuchillo. «¿Quién te hizo esto?», preguntó con voz ronca, no a ella, sino al niño, que se detuvo a su lado. La mujer no pudo responder, pero el niño sí. «Mi padrastro», dijo, sin alzar la voz, como si nombrarlo fuera un castigo. Dijo que mamá necesitaba aprender a obedecer. En el pecho de Bobby algo se quebró. No era solo rabia, era un recuerdo. Era su esposa diciéndole, no todos los hombres son iguales. Era su padre, años atrás, bajando los ojos frente a una injusticia. Era la promesa rota de que el mundo ya no permitía estas cosas. Con la mandíbula tensa, Bobby se agachó. Sus manos callosas temblaban al cortar el alambre. No por miedo, sino por algo más profundo. Un fuego antiguo, algo que creyó enterrado junto con su dolor. Pero al ver a aquella mujer rendida al calor y al niño parado como guardián junto a ella, entendió lo que debía hacer. Ese día, el desierto fue testigo de cómo la furia puede volver a encender un corazón dormido. Porque Bobby no sabía quién era Clay Trenton aún, pero ya sabía que no lo perdonaría. Se llamaba Sarah. Tenía ese tipo de rostro que hablaba incluso en silencio, pómulos altos, ojos claros apagados por el cansancio y un gesto suave, a pesar de todo. Bobby lo supo al verla dormida en su catre, con los brazos vendados y el aliento aún inestable. Aún así, se notaba. Esa mujer alguna vez fue fuerte, y estaba luchando por volver a serlo. Su historia llegó poco a poco, entre susurros y pausas, entre las palabras que decía Ellie y las que Bobby deducía por sí mismo.
2 años atrás, Sara quedó viuda. Su esposo, un minero llamado Joel, murió cuando la galería colapsó cerca de Red Bluff. Con un niño pequeño y sin nadie que la protegiera, buscó apoyo. Y entonces apareció Clay Trenton. Prometía techo, comida, seguridad. Usaba sombrero caro, botas limpias y palabras que sonaban bien. Para el pueblo de Hawthorne era un hombre respetable, dueño de hectáreas, caballos y con suficientes contactos como para que nadie hiciera muchas preguntas. Pero bajo esa fachada había otra cosa. Al principio fueron gritos, luego órdenes, después encierros, humillaciones y finalmente la amenaza de quitarle a Ellie si no se comportaba como debía. Sara había intentado huir 2 veces. La primera, Clay la encontró en la estación antes de que saliera la diligencia. La segunda no llegó tan lejos. Fue entonces cuando la llevó al desierto y la ató a la roca para que pensara bien lo que significaba ser una esposa. Dijo que si gritaba, nadie escucharía, le explicó Ellie a Bobby, con la voz tensa como cuerda, que el desierto le enseñaría a quedarse en su lugar. Bobby, que ya había enterrado a una mujer demasiado buena para este mundo, sintió algo romperse en su pecho. No era solo compasión, era furia mezclada con una tristeza profunda, la que nace cuando se comprueba que el mundo todavía permite ese tipo de cosas. No podía dejarla allí. La cargó en brazos como a una hermana herida. Ellie lo siguió sin hacer preguntas, agarrado a la pernera de su pantalón. Tardaron más de 1 hora en llegar al rancho y otras tantas en bajar la fiebre. Bobby usó agua de pozo, toallas frías y oraciones viejas que ya creía olvidadas. Los días que siguieron fueron una prueba. Sara hablaba en sueños, se agitaba, temblaba. Bobby no dormía más de 1 hora seguida. Ellie, por su parte, se mantuvo firme. Le daba agua a su madre, recogía leña, se sentaba en silencio cuando ella descansaba. Y entonces, una mañana, los perros ladraron. Bobby salió a la galería con la escopeta. 3 figuras se acercaban a caballo, 2 hombres armados y Clay Trenton al frente, con un papel arrugado en la mano y la sonrisa torcida. «Vengo por mi esposa», dijo sin rodeos. «No quiero problemas, solo reclamo lo que es mío». Bobby no respondió. Observó el documento que Clay agitaba como si valiera más que el sufrimiento de Sara. Tenía firmas, un sello, todo en orden, como si el dolor pudiera legalizarse. «¿Y ella tiene algo que decir?», preguntó finalmente Bobby. «Lo que tenga que decir, lo dirá en casa», contestó Clay, bajando del caballo. «Y tú harías bien en no meterte donde no te llaman». El sol ya estaba alto. El viento movía apenas las ramas secas del mezquite. Bobby no se movió, pero en su interior algo ya había decidido. Porque sabía lo que era perder a alguien sin luchar, y esta vez no lo permitiría. Bobby nunca fue hombre de palabras largas, ni de discursos. Tampoco entendía de papeles con sellos ni de leyes con letras pequeñas. Pero conocía la dignidad. Y lo que vio en los ojos de Sara, una mezcla de miedo y vergüenza tragada en silencio, le bastó para decidir que no iba a permitir que se la llevaran como si no valiera nada. Cuando Clay Trenton bajó del caballo con aquella actitud de dueño de todo, y uno de sus hombres lo miró con desdén y dijo: «No es tu problema, viejo, entrega a la mujer o te hacemos pedazos el rancho». Bobby solo bajó lentamente el cañón de su escopeta hacia el polvo y murmuró con voz grave: «Si dan un paso más, juro que uno de ustedes no vuelve a casa». No gritó, no tembló, pero en ese instante algo cambió. Los 2 hombres intercambiaron una mirada de advertencia. Clay se quedó quieto un segundo, como si no esperara resistencia. Luego escupió al suelo y masculló algo que Bobby entendió de sobra: «Volveré, pero con los correctos». Cuando el polvo de sus caballos desapareció en el horizonte, Bobby supo que el reloj había empezado a correr. No podía quedarse esperando, no esta vez. Esa noche ensilló su caballo, preparó un poco de café y sin más palabras partió hacia el pueblo. El camino hasta Hawthorne era largo y solitario, y cada golpe de pezuña sobre la tierra seca parecía marcar los latidos de algo nuevo. Bobby no era bien visto en el pueblo desde que se volvió el viudo huraño,
Pero esa noche no le importó. Golpeó puertas, habló con el reverendo Taylor, que lo miró sorprendido pero escuchó. Luego con el maestro del colegio, un hombre joven que había llegado hacía poco y aún tenía algo de fuego en la mirada. Incluso se presentó en casa del doctor Jenkins, que olía a alcohol barato, pero tenía buen corazón cuando estaba sobrio. Bobby habló de Sarah, del niño, de la roca, de lo que todos sabían y nadie decía, de cómo el silencio los convertía en cómplices. Hoy es ella, dijo, mañana puede ser cualquiera. Al principio hubo dudas, miradas bajas, excusas, pero luego alguien, el reverendo quizás, tomó una hoja y comenzó a escribir. Una petición, sencilla, pero directa. Solicitaban al sheriff una investigación formal sobre el comportamiento de Clay Trenton. Mencionaban testigos, rumores, incluso la visita a su propiedad sin orden. Fueron 6 los que firmaron. No era un ejército ni una turba. Solo 6 hombres y una chispa. Cuando Bobby volvió al rancho antes del amanecer, Sarah dormía, Ellie también. El silencio de la casa no era tenso, sino sereno. Por primera vez, Bobby sintió que no estaba solo contra el mundo. No sabía qué vendría después, pero por fin había algo más que miedo. Había un hilo de esperanza, fino, frágil, pero real. El calor del mediodía caía como una losa sobre el pueblo de Hawthorne cuando Clay Trenton volvió, esta vez montado en su mejor caballo, con sombrero nuevo y el sheriff a su lado. Traía consigo un paquete de documentos firmados y sellados, que agitaba como si fueran armas. Hablaba con voz alta y segura, convencido de que un papel y su apellido bastarían para borrar todo lo que había hecho. Pero algo era distinto ese día. Las ventanas no estaban cerradas, las puertas no se quedaron en silencio. Cuando Clay desmontó y exigió que entregaran a su esposa, fue recibido por más que un viejo con escopeta. El reverendo Taylor estaba allí, también el maestro y el doctor. Incluso la señora McAllen, que rara vez salía de casa, cruzó la calle con la frente en alto. El pueblo no aplaudía, pero tampoco se escondía. Había un aire denso, de esos que anuncian que algo finalmente va a cambiar. «Aquí traigo prueba legal de que esa mujer me pertenece», dijo Clay, alzando los papeles hacia el sheriff como quien lanza un dado amañado. El sheriff, un hombre que solía mirar hacia otro lado, se vio obligado a revisar la denuncia firmada por 6 ciudadanos. Por primera vez, sus ojos recorrieron cada firma con lentitud. Luego levantó la vista y preguntó, «¿Dónde está la mujer?». Bobby se adelantó, con Ellie en brazos. Su rostro era piedra, pero sus ojos hablaban. Sarah salió tras él, apoyada en la puerta, todavía pálida pero erguida. Vestía sencillo, sin adornos, sin peinarse, pero con dignidad, la misma que Clay había intentado arrebatarle. «Quiero hablar», dijo Sarah. El sheriff dudó, Clay resopló, pero nadie se movió. «Déjela», ordenó Bobby suavemente. «Es hora». Sarah respiró hondo. Su voz no fue fuerte, pero sí firme. Contó todo, no con lágrimas ni gritos, sino con la precisión de quien ha vivido cada minuto como si fuera el último. Describió la roca, el alambre, las veces que intentó huir, la vez que la arrastró de vuelta mientras Ellie lloraba en el rincón del corral. Cada palabra cayó como piedra en el suelo. Nadie habló, nadie se movió. El sol seguía allí, como testigo silencioso de una verdad que ya no se podía enterrar. El sheriff bajó la mirada, luego alzó la mano y, sin levantar la voz, dijo, «Clay Trenton, queda usted detenido por agresión y privación de libertad. Tendrá su juicio, pero hoy viene conmigo». Clay no lo creía, intentó soltar una risa, se resistió, pero el silencio del pueblo pesaba más que las esposas. Cuando pasó junto a Sarah, escupió su veneno una vez más. «Te vas a pudrir sola, Sarah. Nadie te va a querer con esa historia». Pero Bobby, que aún tenía a Ellie dormido en sus brazos, no se inmutó. Dio un paso al frente y respondió con la calma de quien ya eligió su lugar en el mundo. «No está sola, ya no más».
Y con esa frase, el pueblo de Hawthorne vio lo que el desierto había estado guardando tanto tiempo, que incluso las heridas más profundas pueden sanar, cuando alguien se queda para sostenerlas. El tiempo pasó sin hacer ruido, como suelen pasar los días cuando el alma empieza a sanar. La primera señal de cambio fue pequeña. Sarah se levantó sola una mañana, sin necesitar el bastón que Bobby había tallado para ella con sus propias manos. Caminó hasta el porche, respiró hondo el aire del campo y se sentó bajo el sauce. No dijo nada, pero en sus ojos ya no habitaba el miedo, sino algo más tenue y poderoso: paz. Ellie, por su parte, volvió a ser niño. Correteaba entre las gallinas, aprendió a silbar como lo hacía Bobby, y hasta tenía un rincón propio en el establo donde construía figuras con madera. A veces, cuando nadie lo miraba, se sentaba junto al viejo piano del salón y golpeaba las teclas sin orden, como queriendo entender el sonido de una casa feliz. Y Bobby volvió a tocar por las noches. El piano llevaba años callado, cubierto de polvo, testigo mudo de la tristeza que lo consumía desde que su esposa se fue. Pero una noche cualquiera, mientras Sarah tejía y Ellie leía a la luz de una lámpara de aceite, Bobby se sentó en la banqueta. Acarició las teclas con dedos torpes y tocó una melodía sencilla. No fue perfecta, ni siquiera bonita, pero fue sincera. Nadie habló. Sarah lo miró en silencio, y por primera vez desde mucho tiempo, las paredes de esa casa respiraron algo más que soledad, respiraron vida. Los días siguientes fueron lentos pero distintos. Sarah horneaba pan, Ellie aprendía letras, Bobby arreglaba cosas que llevaba años ignorando. Cada gesto pequeño era una afirmación. Estaban vivos, juntos, y ese hogar, hecho de madera y cicatrices, se estaba reconstruyendo sin pedir permiso al pasado. Sarah nunca volvió a hablar de la roca ni de Clay, no por miedo, sino porque ya no era prisionera de esa historia. Había empezado a vivir otra. Una tarde, mientras colgaban ropa lavada en la soga del patio, el viento sopló con suavidad. Sarah detuvo su labor, miró a Bobby con esa serenidad nueva que llevaba en la mirada y dijo: «Pensé que moriría allí, en silencio, sin que a nadie le importara». Bobby no necesitó pensar su respuesta, solo se acercó, tomó una pinza de su mano y murmuró: «A alguien sí le importó, y nunca me iré». Ella no respondió, solo asintió, y siguieron colgando la ropa como si esa promesa formara parte del cielo que los cubría. Y así, la casa que antes fue de un solo hombre roto, se llenó de pan caliente, pasos pequeños y risas sinceras. No era perfecta, tenía esquinas con polvo, puertas que crujían y un gallo que cantaba a deshora, pero era hogar. Un hogar donde nadie pedía permiso para quedarse. Porque a veces, todo comienza con una frase dicha entre matorrales secos, con voz casi apagada: «Mi mamá está atada a una roca bajo el sol. Por favor, ayúdela». Y basta que alguien escuche para que cambie el rumbo de una vida, o tres.